En este sábado, último día de la semana 30ª del tiempo ordinario, estamos en la recta final del tiempo ordinario casi. El texto que hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas es el capítulo 14 de San Lucas. Hoy se nos habla de las etiquetas en los puestos en la mesa con Jesús. Podríamos ver varias cosas en esta enseñanza de Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Primero, Jesús ha hecho una observación. El versículo 7, el principio del versículo 7 dice: notando cómo los invitados elegían los primeros puestos. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de este comportamiento? Una de las necesidades humanas, digo necesidades humanas porque en definitiva también tiene que ver con la autoestima de uno. Hay una necesidad que es la estima propiamente. La necesidad de que nos ayuden a elevar nuestros sentimientos, nos ayuden a elevar nuestros valores que llevamos dentro. Ya hay una necesidad entonces básica de que nos estimen, de que nos valoren. Pues en el texto que acabamos de escuchar se percibe la aspiración al reconocimiento. Hasta ahí parece no estar mal, que uno tenga deseo de ser estimado y que busque que las personas lo estimen, no está mal, incluso puede ser parte de la autoestima de la vida. El problema no está allí, el problema va un poquito más adelante. El problema es cuando se busca esa estima por medio de competencias, es decir, sintiéndonos superiores a los demás. Allí es donde está el problema. El asunto que usted sienta que lo deben apreciar, que usted cree que como todos merece que sea apreciado sus valores, sus talentos, sus cualidades, hasta ahí todo está muy bien. Todos nos merecemos que nos valoren. Todo eso, hasta allí vamos sin ninguna dificultad. El problema a la luz del Evangelio de hoy es que yo quiera sentirme superior a los otros por encima de los demás. Es decir, tener una búsqueda desenfrenada por ser mejor que los otros, aplastando a los demás. Una búsqueda desenfrenada porque me miren a mí más importante que a los demás. Eso es el problema. Ahí está el problema. Porque tener autoestima es una cosa básica, humana, importante. Psicológicamente se necesita tener autoestima adecuada, ¿no? Y los especialistas dicen, no podemos tener exagerada autoestima, tampoco podemos tener autoestima por el suelo, tirada, ni arriba ni abajo. Porque el que tiene demasiada autoestima se siente superior a los otros y parece pavo real, pero le faltan las alas y la pluma, ¿no? Uno se siente como pavo real, pero sin pluma, y le faltan los colores hermosos del pavo real. No sirve de nada. También puede ser que esté tirado por el suelo, que no sienta que no vale nada, que no sirvo para nada, que yo no he venido a este mundo a hacer nada. Más aún, como a veces en la familia se trata muchas veces mal, ¿no?, a los hijos o viceversa. Entonces los hijos nacen con problemas de autoestima, ¿no?, y de valoración de sí mismo. La autoestima es una cuestión, necesidad humana básica, importante, pero la autoestima tiene que estar al centro, que buscar el equilibrio de la autoestima. Porque ni arriba
es buena, ni tampoco abajo es buena. Como los sabios griegos decían, en el centro está la virtud. Hay que buscar el equilibrio. En eso es una búsqueda humana normal. El problema es que yo busque estar en el puesto principal por encima de todos. Y entonces uno busca todo lo que sea necesario para sobresalir. Pero no es una actitud de sobresalir por servicio, sino una actitud de sobresalir para que me vean, para que me observen y para que digan, oh, qué buena es ella o él, qué bonito que es, qué bien lo que hace. Esa manera de sobresalir no es cristiana, no es correcta. En lo último es lo que Jesús ve en los comensales de aquella mesa. Quieren los puestos más visibles, a la cabecera de la mesa o en el centro, lo que indica un gesto de superioridad. Esto que sucede en las comidas formales también sucede en la convivencia humana, y a todos los estratos también sociales les pasa esto. No es fácil reconocerles a las otras personas nuestros mismos derechos y nuestro mismo valor. Nos cuesta darnos cuenta que todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad, que todos valemos igual, que no hay uno que valga menos que otro, que cada uno tiene responsabilidades distintas, eso sí, pero no porque valga más o valga menos. Fíjese bien que lo que pasa en la vida de nosotros es que vivimos como en una feria de vanidades. Aparece el deseo de la afirmación personal mediante la comparación. Lo nuestro es superior o mejor que lo de los otros. De esta comparación entonces proviene un criterio errado, hay veces, de valoración, porque yo no puedo compararme con los otros, ni nadie puede compararse conmigo. Somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros, valemos lo mismo delante de Dios, tenemos la misma dignidad delante de Dios, pero lógicamente no podemos compararnos, porque en definitiva, aunque tenemos la misma dignidad, somos diferentes en el sentido de que cada uno es un ser diferente, cada uno tiene identidad. Yo no me puedo comparar con otro, ni puedo luchar por parecerme al otro. Yo tengo que luchar por parecerme a mí mismo, ser yo mismo. Pero yo no puedo estar buscando parecerme a otro. Ahora bien, que las cualidades buenas del otro, las cualidades santas de los otros, yo las quiera tener, eso está bien. Pero ser igual al otro no puedo, porque yo soy único. Cada persona es única e irrepetible. Pues hasta ahí tenemos el problema, hasta ahí tenemos cuál es la base del Evangelio de este sábado. La segunda idea del Evangelio, aparece una parábola en el Evangelio de San Lucas y comienza diciendo, cuando seas invitado. En una parábola Jesús propone una regla de comportamiento diferente a los comensales. Les dijo, cuando sean invitados a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que vaya alguien, te quite de ese lugar, ¿no? Y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Su frase que ha dicho Jesús proviene de la sabiduría popular. Quien busca los primeros puestos de manera directa o muy deprisa puede terminar recibiendo más humillación que honra. No hay que correr el riesgo. ¿Por qué querer estar en los primeros puestos en todo? El problema de estar, la búsqueda de los primeros puestos, hay gente que le gusta que lo aplaudan muchísimo, ¿no? Siempre, siempre. Y cuando no lo aplauden, agacha la cabeza, ¿no? Los ojos se le entristecen cuando no lo aplauden.
le gusta que la gente lo admire, que la gente... Y siempre está acostumbrado a estar adelante, nunca puede estar en otro sitio. Lo que pasa con este tipo de personas es que cuando dan el trancazo, tienen una depresión tremenda. Viven una depresión tremenda porque toda la vida quieren estar sobresaliendo en todo y cuando vienen los fracasos de la vida sufren demasiado. No hay que arriesgar, hay que ser humildes, buscar los puestos sencillos de la vida. En lo que debemos de sobresalir es en servir, en ser generosos, atentos, fraternos, humanos, pero no querer estar encima de los demás o que los demás nos vean todo lo que hacemos. No, hagamos cosas sencillas, humildes, sirvamos. En eso debemos sobresalir, en eso sí vale la pena sobresalir, sin que nadie lo note, solamente sirvamos. Sin embargo, detrás de esto puede suceder que no haya verdadera humildad, por supuesto, sino una estrategia para salirse con la suya. A lo mejor de esta forma la honra puede ser más evidente ante los demás invitados a la hora que el anfitrión le haga ascender de lugar, puesto que lo que Jesús quiere no es simplemente recordar una regla de sabiduría, sino ir más al fondo de las actitudes. Es que no hay que perder de vista la idea principal. Hay que dejarle al patrón de la casa la tarea de la asignación de los puestos. ¿Por qué te tiene que dar los puestos tú mismo? Hay que darle esa tarea al patrón. El patrón es Jesús, no soy yo ni son ustedes. El patrón se llama Jesucristo. Y a Él le tenemos que dar la tarea de que nos coloque en el sitio que Él quiere. No en el que yo quiero, sino en el sitio que Él le parece oportuno para mí. Dejémosle la tarea al patrón, que se llama Jesucristo. Él nos colocará en el lugar que nos corresponde según nuestros méritos. Los puestos no dependen de los méritos en realidad. En principio, realmente no dependen de los méritos, porque si se tratara de los méritos, como decimos, tal vez no estuviéramos donde estamos. Pero Dios sabe colocar a las personas en el lugar indicado. Por lo tanto, debemos de tener claro que el anfitrión, el patrón que he llamado ahorita en la parábola, el patrón sabe ubicarnos en el puesto adecuado y el patrón lo hace por gratuidad. No es porque yo lo merezca, que estoy en un sitio, en un lugar, en un servicio, en un apostolado, en una tarea, en una responsabilidad, en la coordinación de una pastoral, os he sido enviado como un delegado, como una catequista. El Señor me ha puesto ahí por gratuidad, pero no para sentirme superior a los demás, ni mirar a los demás por encima, ¿no? No, porque yo estoy ahí porque Dios me ama y gratuitamente me ha puesto ahí, porque si fuera solo por mérito, ninguno de nosotros estuviera en ningún lado sirviendo, porque ya tenemos demasiada fragilidad en nosotros. Tercera idea grande del Evangelio de hoy, la aplicación. El versículo 11 aplica esa parábola y dice: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido o ensalzado. Entonces podemos sacar de aquí tal vez tres enseñanzas fundamentales. Primero, poner en crisis este tipo de comportamiento. Fíjese bien, toda búsqueda de honor fracasa delante de Dios. Cuando uno quiere buscar los primeros puestos y el honor, un día termina. Eso es como aquel dicho que dice, no lo voy a decir completo, pero hay un dicho por ahí que dice que el que se junta con los niñitos termina, usted complete, ¿no? El que se junta con los niñitos termina, ya usted sabe el resto. Pues es lo mismo.
Si usted busca los primeros puestos y el honor, usted termina, punto suspensivo. Termina. Así de sencillo. Fracasa uno cuando quiere buscar los primeros puestos. El primer puesto nuestro debe de llamarse el servicio, la generosidad, la entrega, pero no la búsqueda desenfrenada por estar encima de los demás. Dios no está dispuesto a admitir la jerarquía de honor que nos inventamos los hombres. Todo lo que hagamos para dar brillo a nuestro honor, prestigio y esplendor carece siempre de valor en la presencia de Dios. Si queremos sobresalir para aplastar a los otros, eso no tiene ningún valor cristiano. Ese es un valor de la calle. Los de la calle, los burdos seres humanos que están en la calle hacen esto, pero una persona que va a la iglesia no hace estas cosas, ¿no? Más sencillo, más humilde. Por eso en este tipo de cosas no vale la pena gastar energías, porque pertenecen al mundo de la vanidad. El querer estar en los primeros puestos, el sobresalir, el que los demás me aplaudan, el que los demás me admiren, eso es parte del mundo de las vanidades, no es del mundo de las cosas del Señor. En el fondo es una vaciedad. La psicología dice que cuando hay personas que les gusta primero que les aplaudan, ¿no?, que les aprueben todo y les gusta estar en los primeros puestos, los especialistas en psicología dicen que en el fondo ellos, aunque parece que están superior a los demás, en el fondo están vacíos de todo. Y entonces no hayan cómo llenar su vacío y buscan una forma así. Entonces, el que le gustan los primeros puestos, ustedes lo primero que tienen que pensar, ay, pobrecito, parece cajón vacío. Pobrecito, parece cajón vacío. Es como una tortuga que solo es el cascaroncito, que dice una canción en Radio Paz, ¿no? Una tortuga que solo es el cascaroncito. Pues eso, el que le gusta estar en los primeros puestos y que le aplaudan y eso, y le encanta que lo alaben, es un cascarón vacío. Es verdaderamente un cascarón vacío. No hay que buscar los primeros puestos, porque en el fondo es vaciedad. Es un acto egoísta buscar los primeros puestos y una exaltación del propio yo. Dios no muestra esa ambición, Dios nos muestra lo contrario. Quien nos da el valor y la importancia que tenemos es el Señor, solamente el Señor. Segunda conclusión, ponernos bajo la mirada de Dios. De ahí que el verdadero lugar del hombre es el que ocupa ante Dios y no el que puede ganar esforzándose con su propia promoción. No, no se trata de eso, ¿no? Por eso es que los políticos son vanos ya de por sí, ¿no? Eso de que se promocionan, un político no debería de promocionarse, ¿no? Sino que la gente honrada y correcta no necesitaría que nadie la promocionara, sino que todo el mundo supiera, hoy, don Agustín, que hombre este más honrado y va de candidato a la alcaldía, que hombre más honrado y honesto y toda la vida ha sido servicial. Y el hombre sentado en su casa y todos le dan el voto. Pero no, como ustedes ven, los políticos buscan de todo porque son absurdos ellos mismos, ¿no? Porque son vacíos ellos mismos, muchos, y la gran mayoría son así. Entonces, es triste, ¿no?, andar detrás de los políticos, ¿no? Uno se le crecen las orejas cuando uno anda detrás de los políticos. Lo mismo entonces hay que pensar que hay que evitar ese estilo de autopromoción, más bien actuar desde la humildad. No nos corresponde a nosotros, sino a la promoción que Dios nos da desde el valor de nuestra propia dignidad como hijos de Dios. El tercera y última conclusión, vivir según el principio de la vida evangélica. La última palabra sobre el valor de la persona humana la tiene Dios. Y esto ya lo había dicho la Virgen María, en quien hoy celebramos esta misa votiva cada sábado en honor a la Virgen María. María en el Magnífica, que es el cántico de la humildad. Todos deberíamos de rezar a menudo el Magnífica de la Virgen María para recordarnos
que la cualidad principal de nosotros debe de ser la humildad, no la prepotencia, no el sobresalir, no la vanagloria, ¿no? Fíjese lo que dice el Magnífica, Lucas 1:52. Derribó a los potestados de sus tronos y exaltó a los humildes, dice el cántico de la Virgen María. Todas estas actitudes provienen del fondo del corazón. Por eso se retoma como conclusión de la parábola de la oración del fariseo y del publicano, versículo 10, capítulo 18, 14 de San Lucas. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. La lección se volverá a escuchar también en la última cena, donde irónicamente los discípulos van a pelear por los puestos. Jesús le responderá con un llamado al servicio humilde, del cual Él es el mejor ejemplo. Fíjese lo que les dijo, capítulo 22, 27. ¿Quién es mayor? ¿Es el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa?, preguntó Jesús a los discípulos. Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El que es importante es el que sirve. El que se quiere poner por encima de los otros, ese ya no sirve, ¿sí? Ese que le gusta sobresalir en todo, ese ya no sirve. Ahora bien, el que le gusta sobresalir en silencio, pero sirviendo, ese sí sirve. Hay que recordar las palabras que en algún momento también repitió Santa Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ok? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así de sencillo. Y terminemos con una frase de Santa Teresa de Jesús, misionera. Dice: el que se arrima y allega a Dios, hácese un espíritu con Él, tocando este soberano matrimonio que presupone haberse llegado su majestad al alma por unión. Nuestra mayor búsqueda es hacernos uno con el Señor y no los puestos del mundo. Así sea. Amén.